asignación de los procesos a los procesadores y hablamos de multiproceso y también de multiprogramación, que es lo que había mencionado recién, donde el multiproceso aumenta la velocidad de ejecución, multiprocesos ejecutándose, terminan más rápido y por lo tanto la performance es mucho mejor. La multiprogramación no siempre aumenta la velocidad de ejecución. Recordemos cuando tenemos multiprogramación, estamos simulando, haciendo una cuestión pseudo. Eh, Incluso puede disminuir debido al reparto, a que el reparto, digamos, del procesador implica un costo adicional. Es decir, apenas, digamos, una mala elección no puede implicar, digamos, estar pagando una consecuencia de cuántos procesos tenemos que repartir a cuántos procesadores, y ese costo, digamos, que va sumándose, termina justamente degradando la performance. Entonces, ahora nos corresponde a decir, bueno, hemos hablado de algunas dificultades que tiene que ver con la multiprogramación. Entonces, déjenme que permita el acceso de alguien que... No, estaba afuera. Perfecto. Ahí está. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es voy a hacer ahora es hablar de las ventajas de la multiprogramación. Dentro de las ventajas que involucra la multiprogramación, tenemos dar un servicio interactivo a varios usuarios simultáneamente, tener un servidor web que atienda a cientos de usuarios a la vez. Hoy en día, digamos, la contratación de algunos servicios como por ejemplo, se me ocurre American Web Service, que capaz que con $10, $15, podemos tener un servidor robusto, ya con todos los servicios instalados, y ofrecen, digamos, justamente los servicios en forma robusta mediante eh, eh, digamos, la integración ya de los servicios que nosotros necesitamos. Podemos tener eh, servicios de acceso a base de datos, etc. Messenger permite conversaciones simultáneas. De hecho, los sitios web, instalándole aplicaciones, permite que se potencien. Muy común aquellos que antes tienen experiencia de haber trabajado con, por ejemplo, con instalación de páginas web, instalan algún aplicativo que como WordPress, por ejemplo, y le cargan un plugin y tienen, digamos, una conversación simultánea, digamos, que ante la eventualidad le llega al desarrollador o el administrador, mejor dicho, porque el desarrollador es quien, o el grupo de desarrolladores, quien desarrolló, digamos, la plataforma, y el administrador pone correo electrónico para que le llegue, digamos, las conversaciones simultáneas, que fue tal vez uno de los principios en el uso de lo que es chatbot en los sitios web. Podemos tener las pestañas de navegador como Firefox, Chrome, etcétera, que permiten descargar simultáneamente varias páginas, cada una en una pestaña, mientras navegamos, y nos da una sensación de tener un paralelismo. En este caso podría ser un paralelismo como lo que vamos a ver, simulado, como, digamos, permíteme que me pase, creo que una diapositiva, no, acá. Entonces, decimos que dentro de las ventajas, como la diapositiva que acabo de mostrar, tenemos que ciertos tipos de aplicaciones se implementan de manera natural con la programación concurrente, tales como las aplicaciones gráficas, las aplicaciones peer-to-peer. Dentro de las aplicaciones gráficas tenemos el programa realiza un proceso en segundo plano y también permite seguir trabajando. Compiladores compilando en segundo plano, como el caso de, por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones usando Java Online, donde, digamos, tenemos la aplicación ejecutándose, eh, abrimos otra pestaña y estamos trabajando, realizando otra tarea, como por ejemplo descargando un software,
y a su vez en la pestaña que trabaja con este compilador, que está realizando una tarea en segundo plano dentro de su mismo sistema, sería como un segundo plano de segundo plano. Las aplicaciones peer-to-peer se realizan descargas simultáneas de múltiples usuarios para completar el mismo archivo. Que la forma de trabajar, creo que lo habíamos mencionado o haber hecho referencia, eh, es un servicio colaborativo, es decir, que se pone a disposición de todos los usuarios todo lo que, lo que tiene para compartir. Entonces, cuando alguien busca un tema musical, una película, etcétera, busca entre todos los que tienen esta misma aplicación peer-to-peer y va trayéndola sin hacer control de malware, y puede estar tomando una partecita de un equipo en una determinada geoposición y en otro momento estar saltando a otro lugar de otra parte del mundo en forma casi automática y sin que el usuario se dé cuenta de dónde esté bajando. Eso involucra a que cuando utilizamos este tipo de aplicaciones, al momento de buscar un tema musical, una película, etcétera, se arme una especie de tabla, que esa tabla además trabaje en segundo plano, indicando que la máquina 1 tiene el mismo software que está requiriendo el que hace la petición, y mediante telemetría puede sacar la distancia que el próximo nodo que tiene esa información, en el caso de que se cierre, en la tabla esta contendrá, digamos, una aproximación para poder este, eh, saltar y darle la sensación que el usuario nunca se le cortó y termina descargando a través de estas aplicaciones. Siguiendo con el tema de lo que es multiprogramación, podemos mencionar lo que la diapositiva mostraba recién. Aprovecha mejor el procesador en procesos que quedan esperando. Un solo proceso puede bloquear a la espera de un dato de disco de entrada-salida. Se puede aprovechar el procesador mientras los procesos esperan. Es decir, que si dentro del ciclo de vida del proceso hay un proceso que está esperando una entrada-salida, puede bajar a disco y se libera el procesador para que siga trabajando. Esto que sucede en verdad en los equipos que, digamos, es más notorio, los que tenemos enfrente nuestro, podemos apreciar que, digamos, nuestro equipo funciona realmente rápido, pero sin embargo está llevando a cabo el aprovechamiento del procesador cuando los procesos están esperando un caso de entrada-salida. Los sistemas operativos actuales usan la multiprogramación para ejecutar varios procesos simultáneamente, por eso es que partimos en un momento dado del tema de lo que es el administrador de tareas de Windows, que permite tener varios programas abiertos que se ven como hilos en algún momento, que es lo que vimos. Es un editor de tareas de Windows y de Linux, Ubuntu. Se permite imprimir, copiar archivos mientras se navega, etcétera, y todo esto lo podemos ver. Aquí que tiene Windows, controla el del administrador de tareas de Windows y va a ver la cantidad de procesos. Y también una cosa que es muy importante para el caso que hemos mencionado en algún momento, que ustedes ven en el administrador de tareas de Windows, ven que dice CPU, en qué CPU se está ejecutando. Y también pueden ver en algún caso moderno de los Windows 10, los ID que corresponde a cada proceso, como lo habíamos mencionado en una clase anterior. La conclusión, la multiprogramación tiene ventajas que son aprovechables, que las hemos ido mencionando. Tenemos aplicaciones para varios usuarios, donde se le da la atención para que varios usuarios puedan estar trabajando en forma simultánea. Esto se puede ver cuando trabajamos en un proceso cliente-servidor, estamos en red y es necesario, digamos, como
cuando tenemos este tipo de aplicaciones, que nuestros datos o nuestra información o lo que vayamos a usar tenga que ser velado como una región crítica para poder solucionar los problemas de criticidad elevado para que no se modifiquen mientras esté en uso. Las aplicaciones que requieran varias tareas a la vez aprovechan, digamos, la multiprogramación, los sistemas operativos con muchas aplicaciones, que es lo que acabamos de ver, y el aprovechamiento del procesador cuando los procesos necesitan estar esperando, que fue el ejemplo que mencioné recién. Entonces, hay muchas arquitecturas de distintos tipos, diferentes, en las que se puede ejecutar un programa concurrente. No siempre, digamos, las arquitecturas, como siempre recalco, no siempre una arquitectura es universal para todo tipo de uso de sistemas operativos y también de programación. Siempre debe analizarse en conjunto cómo utilizar y cuál es la mejor performance. Para hacer programas concurrentes, no vamos a pensar en si existe un multiproceso o existe multiprogramación. Lo que vamos a hacer es llevar a cabo una simulación a través de usar en primer paso un servicio online, y aquel que tenga una IDE puede practicar y perfeccionar lo que vamos a hacer como práctica, de modo tal que la IDE le permite inclusive poder realizar acciones que tienen que ver con la programación gráfica para que se pueda ver, por ejemplo, si tenemos una pequeña carretera donde tenemos vehículos, que esos vehículos se pueden mover independientemente y no en forma secuencial, que se mueva un vehículo y al terminar ese vehículo que salga otro, que sería la programación secuencial, sino para ver casualmente de qué manera está interactuando. Usamos simplificadores o abstracciones que nos ayudan a centrarnos en los procesos y sus relaciones y nos evitan pensar en la arquitectura del sistema, que es uno de los pasos que vamos a dar. Y cuando hablamos de abstracciones, justamente la abstracción de la programación concurrente se considera que cada proceso se ejecuta en su propio procesador. En esta abstracción es la que permite tener en cuenta únicamente las interacciones que hay entre los procesos derivados de sus relaciones y la competencia de cooperación, que es lo que venimos comentando de hace un rato. ¿No? La salida de uno no depende de la entrada de otro y por eso da la sensación de aumentar la performance y aprovechamiento, digamos, de los procesadores. No nos tenemos que preocupar si hay paralelismo real o paralelismo simulado. Solamente en esta abstracción que vamos a hacer, que es parecida a la abstracción que realizamos cuando estamos programando o aprendiendo a programar programación orientada a objetos, como un pilar de la programación orientada a objetos, acá lo tenemos como un pilar de la programación concurrente, que es la abstracción. No nos vamos a preocupar ni en qué procesador se va a ejecutar el código que vamos a llevar a cabo. En un segundo paso, decimos que tenemos la abstracción de la programación concurrente, donde se ignoran las velocidades relativas de cada proceso, lo que posibilita considerar solo las secuencias de instrucciones que se ejecutan. Es decir, si enviamos el proceso, se envía a un determinado procesador que termine más rápido, porque funciona más rápido que otro, esto teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema distribuido. Si tenemos nuestro propio equipo, vamos a pensar de que va a tener un cierto grado de simultaneidad porque trabaja con un mismo clock, etc. Pero acá tenemos en cuenta esto. Entonces no vamos a tener en cuenta esta velocidad, lo que va a posibilitar que las ejecuciones secuenciales se vayan a ejecutar sin tener que pensar en esto que estoy comentando, en esta preocupación, digamos, sobre velocidades o distintas velocidades. Porque además se tienen que comunicar los resultados de datos a través de un pasaje de mensajes usando la topología de red que involucre la conexión dentro de
de la conexión que tenemos virtualizada de un determinado equipo. Es decir, que podemos tener la memoria, una memoria RAM en una parte de un equipo ubicado en un lugar, otra parte en otro lugar, y a esto hago referencia, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar lo que ocurriría con nuestro programa si el procesador de cada proceso tuviese una velocidad igual. Para nosotros es transparente, es lo que vamos a considerar. También tenemos que pensar qué pasaría si un procesador fuese muy lento y otro procesador fuese muy rápido. Esto en el caso de que hubiera una dependencia de datos, aplicaría, digamos, puntualmente, porque esto podría implicarnos que, por ejemplo, si enviamos en una matriz pequeña a hacer una multiplicación donde tenemos multiplicar fila por columna, y al final una suma de todos los resultados que vamos obteniendo, evidentemente la suma se va a llevar a cabo, digamos, cuando haya finalizado la multiplicación de cada fila por cada columna. Es decir, que si la suma eh, está en un procesador y tenemos la posibilidad de enviarlo a un procesador donde ese procesador es más rápido que los que realizan la multiplicación, digamos, es cuando justamente implica, digamos, una repercusión, dado que la suma se va a producir rápido, pero lo que está enlenteciendo o cuello de botella es la sumatoria de la multiplicación que estoy haciendo. Pensar en todas las posibles situaciones permite que nuestros programas concurrentes funcionen concurrentemente con cualquier arquitectura y sistema. Es decir, que si tenemos en cuenta estos dos puntos que acabo de mencionar, nos va a permitir tener la posibilidad de que se pueda generalizar dónde puede llegar a correr. Pero tenemos que tener en cuenta que pensar en una cuestión universal de una aplicación, digamos, puede implicar no aprovechar digamos, con eficacia la performance determinada de una determinada arquitectura, ¿no? Si se hace universal. Si la hacemos particular, vamos a saber cómo es la estructura o la arquitectura de donde está corriendo. Cuando hablamos de fuentes de paralelismo, entonces tenemos que hablar de que todas las aplicaciones no presentan el mismo perfil de paralelismo, porque así como tenemos una cuestión o general para una arquitectura y sistema que pueden llegar a enlentecer, sucedería algo parecido con el tema de la fuente de paralelismo, que es donde vamos a tocar el punto que estamos viendo. Esto hace referencia a que podemos tener un paralelismo a nivel de instrucciones, a nivel de bucle, a nivel de funciones o a nivel de programas. A nivel de instrucciones, como hemos visto en las arquitecturas monoprocesador, es la granularidad más fina. A nivel de bucle, como tenemos sentencia for, while, etc., ha permitido utilizar múltiples unidades aritméticas en paralelo, mejorando el rendimiento de los programas, en un caso de granularidad fina o media. A nivel de funciones, es el que en distintos procedimientos que constituyen un programa se ejecutan simultáneamente. Tenemos una granularidad media, y a nivel de programas, cuando nuestro sistema paralelo ejecutamos distintos programas concurrentemente, permitiendo esto a una misma aplicación o no. Esto se dice, en este caso, que nuestro paralelismo es de granularidad gruesa. Al lado de este factor cuantitativo evidente, es necesario considerar también un factor cualitativo. La manera a través de la cual se explota el paralelismo es un factor fundamental. Cada técnica de exploración del paralelismo se denomina fuente, y generalmente distinguimos tres fuentes de este paralelismo: el de control, el de paralelismo de datos y el de flujo, que digamos está bien marcado. Entonces, cuando tenemos en cuenta, digamos, el sistema operativo, los hilos y la concurrencia, podemos ver que
prácticamente todos los sistemas operativos proveen características que permiten que un proceso contenga múltiples hilos. Hoy en día prácticamente todos. Es importante en los sistemas multicore identificar tareas paralelas mediante el uso de hilos. En este caso que estamos viendo el administrador de tareas, tal vez nos da una dificultad, pero es necesario que nosotros podamos tener, como dice el siguiente punto, donde un hilo es una unidad básica de utilización del CPU, donde tenemos un ID, que en este caso de la figura dice PID, un contador de programa PC, un conjunto de registros y una pila. Es decir, que si bien esto va a ser transparente para cuando hagamos uso de un práctico de programación concurrente, donde obviamente en los ejercicios que vamos a hacer no vamos a tener en cuenta porque simplemente vamos a disparar la concurrencia, vamos a ver cómo se ejecuta concurrentemente, se aprovecha de acuerdo a cómo vaya distribuyendo el compilador en cada uno de los procesadores individuales que ustedes tengan en uso en sus computadoras, digamos, en un nivel más fino, saber que cada proceso que se está ejecutando es un conjunto que tiene más información que el hilo, que el PC, que el program counter, que el conjunto registro, la pila, porque además tiene cada hilo que se va ejecutando, ese proceso, que no siempre, como dije recién en una diapositiva anterior, cuando se va no siempre se aprovecha el potencial en un proceso, porque si ese proceso que está haciendo uso del CPU en un momento dado tiene una interrupción porque necesita un dato de entrada-salida, ese proceso, que son toda la información del ID, el PC, el conjunto de registro, la pila, etcétera, debe bajarse, por ejemplo, a almacenamiento de disco hasta que se complete la carga y libera el proceso. Y cuando sube un proceso o un hilo a ejecutarse, va a ejecutar seguramente anotando su ID, contador de programa, conjunto, etcétera. Es decir, que cada proceso, cada hilo, tiene esta configuración base. Comparte con otros hilos que pertenecen al mismo proceso, tiene una sección de código, una sección de datos, y obviamente que si comparte de solo lectura, estamos sin ningún tipo de problema, pero si lo comparte donde tiene acceso pueden tener dos procesos accediendo a la misma sección de datos, sepamos que estamos ante la presencia de una región crítica que debemos velar para que se mantenga, digamos, la coherencia del dato. Otros recursos del sistema operativo, como archivos abiertos y señales, para que no se abran en simultáneo, y un proceso tradicional tiene un solo hilo de control. Si un proceso tiene múltiples hilos de control, puede realizar más de una tarea. Por eso es que podemos hablar, cuando hablamos de concurrencia, tener un hilo de proceso, o podemos tener múltiples hilos. Cuando tenemos múltiples hilos, ampliando que cada hilo tiene un contador de programa, etcétera, lo podemos ver gráficamente para que nos dé una cierta idea, como lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva. En el único hilo, que sí tendrá su único registro, su único PC, su único, digamos, información que necesita, mientras que cuando trabajamos con multihilo, que nos va a permitir tener lo que es multiprogramación, tenemos ejecutando en cada hilo la misma, digamos, el mismo tipo de información, que cuando hay una interrupción, es lo que comentaba, registro, como vemos acá, stack, PC y más información, es la que se guardará para que después recuperarla cuando continúe la ejecución de ese hilo, continúe exactamente en el lugar que lo había dejado. Entonces, podemos pensar en un ejemplo, una aplicación que genera, bueno, digamos,
contenido, digamos, de fotos a partir de una colección de imágenes, puede procesar un hilo por separado para generarlas en cada imagen por separada. El navegador web puede tener un hilo para mostrar la imagen o texto, mientras que otro recupere los datos de la red. Para poder analizar esto, cuando ustedes acceden, por ejemplo, a un sitio web, eh, presionando el botón derecho, pueden ir a la parte donde dice no ver el código fuente, sino poder seguir la ejecución. Podrán ver justamente que tiene un acceso a red, que si hacen clic, bueno, y más allá de que puedan llegar a descubrir alguna vulnerabilidad en el código, permite, digamos, ver, digamos, cómo está recuperando y de dónde está recuperando la información en algunos casos. Un procesador de texto puede tener un hilo para mostrar gráficos, otro hilo para responder al tecleo del usuario y un tercer hilo para realizar la revisión ortográfica gramatical en segundo plano. Y esto es común si ustedes usan, por ejemplo, Word. Están trabajando y les marca la letra errónea, como en el caso de que si están mandando mensajes a través de la plataforma de WhatsApp, por ejemplo. Verán que les aparece inclusive hasta sugerencias cuando les marca en rojo, es decir, que está trabajando en segundo plano usando los cores correspondientes que tiene el propio dispositivo móvil o celular. Las aplicaciones también se pueden diseñar para aprovechar las capacidades de procesamiento en sistemas multicore. Dichas aplicaciones pueden realizar varias tareas intensivas de procesamiento en paralelo en múltiples cores, ejemplo, la minería de datos, los gráficos, la inteligencia artificial, el ordenamiento. Con el advenimiento de la computación en la nube, lo que es Big Data, donde ese gran volumen de información que está cursándose termina acumulándose, donde tenemos justamente, vamos minando esos datos para ir armando un dataset entrenado, nos permite que el uso de la inteligencia artificial pueda hacer consultas, digamos, aprovechando digamos, los múltiples cores que puede tener un equipo, y donde si alguno tiene experiencia o en la materia de inteligencia artificial que se va a dar en el segundo cuatrimestre, van a ver que tener un cierto volumen de información de minería de datos para usar inteligencia artificial usando un lenguaje Python, digamos, sin pensar en el aprovechamiento de estos puntos para poder desarrollar un programa concurrente que funcione bien, existe el riesgo de que se pueda degradar la performance, llegando a un punto en que no, prácticamente ni se mueva y que sea necesario, digamos, matar ese proceso porque no se puede continuar con el normal funcionamiento de un equipo. Son cosas que se van a ver en el segundo cuatrimestre, que sirve como para ejemplificar este punto al cual hace referencia. Como motivación, podemos decir que un servidor web muy cargado puede tener miles de clientes accediendo simultáneamente. Estos miles de clientes que acceden simultáneamente es obviamente para dar una respuesta acorde a cada uno de los clientes. Obviamente que no se tiene en cuenta, digamos, un ataque de denegación de servicio distribuido para este caso. Simplemente considerar que son múltiples peticiones atendiendo a múltiples clientes. Una solución es que el servidor se ejecute en un proceso que acepta solicitudes y cuando reciba una solicitud, crea un proceso separado para atender dicha solicitud. Por lo general, es más eficiente que un proceso tenga múltiples hilos cuando realiza una solicitud en lugar de crear otro proceso. El servidor crea un hilo para atender la solicitud y reanudar la escucha de solicitudes adicionales. Esta cuestión teórica, como la que están viendo descrita, digamos, en este ejemplo gráfico,
ustedes pueden usarlo, digamos, prácticamente en forma transparente, cuando, por ejemplo, esto aplica para tener un sistema cliente-servidor, donde ese sistema cliente-servidor tiene todas las propiedades para mantener esta cuestión robusta, pero obviamente si no está preparada ante, digamos, la magnitud de los eventos que suceden, como los ciberataques, se puede ver desbordado y todo lo que estoy explicando, digamos, se termina cayendo. Es decir, que sobre lo que está involucra montar una capa superior de control, lo cual termina ralenteciendo, digamos, el funcionamiento efectivo, eficaz, probado, pero es necesario para que pueda tener una cierta seguridad donde se está accediendo, digamos, más cuando es un server. La capacidad de respuesta, una aplicación multihilo interactiva permite que un programa continúe ejecutándose incluso si parte de él está bloqueada o está realizando una operación prolongada, lo que aumenta la capacidad de respuesta del usuario. La idea es que la aplicación, cuando se encuentra con una dificultad, pueda aprovechar, como hay una cuestión concurrente, habrá en otro procesador llevando a cabo una tarea que por más que haya otro proceso del mismo lote que haya sido bloqueado, el tema es que tratar de que no se bloqueen todos los procesos y que puedan continuar. Voy a dar acceso a un alumno. No. Bueno, Tomás, va a quedar digamos, grabado, así que no hay ningún problema. Después continúa. Y mirá qué casualidad, Tomás. Estoy contestándote a vos y justo al lado mío está pasando un Tomás. Así que, digamos, eso es concurrente, digamos, la situación. Bueno, esta cualidad es especialmente útil en el diseño de interfaces de usuario. Por ejemplo, hacer clic en un botón de una operación que requiere mucho tiempo, una aplicación de un solo hilo no responderá al usuario hasta que se complete la operación. Por el contrario, si la operación que consume mucho tiempo se realiza por separado, un hilo asincrónico, la aplicación seguirá respondiendo al usuario. Por eso es que cuando se trabaja en estos modelos de cliente-servidor o aplicaciones que son asincrónicas, permiten este funcionamiento de poder continuar con los hilos de ejecución, porque ninguno depende, digamos, de otro factor, como por ejemplo la grabación de esta clase. Estamos, digamos, aquellos que lo van a ver en forma sincrónica, digamos, no les va a interesar la cantidad de alumnos que haya en forma sincrónica y pueden continuar observando la ejecución de la clase en cualquier momento. Lo que es compartir recursos, los procesos pueden compartir recursos solo a través de técnicas como la memoria compartida y el pasaje de mensajes. No hay otra forma. Entonces, cuando es memoria compartida, seguramente tenemos la arquitectura de algunos que hemos visto durante la presente clase. Tenemos el procesador que puede estar dividido en varios cores que comparte memoria. Y cuando tenemos paso de mensaje, saber que estamos trabajando en un sistema distribuido donde el cuello de botella y lo que involucra va a estar dado por la conectividad de la topología de red y donde es necesario usar soluciones vistas en sistemas operativos como el proceso de productor-consumidor, donde, digamos, a través de un buffer, que es una región crítica, el buffer que se comunica con digamos, un proceso distribuido, pone un mensaje y el consumidor va a poder consumir cuando haya en el buffer al menos un mensaje. Y mientras tanto se irá a dormir o a descansar y se activará cuando hay un mensaje. De modo tal que cuando el buffer esté lleno,
no va a poder seguir incorporando mensajes en ese buffer porque está lleno. Por lo tanto, el productor irá a descansar hasta que el consumidor haya consumido información. Pero esto que estoy comentando se está dando dentro de un ambiente distribuido. Y este ambiente distribuido significa que localmente no puede estar metiendo más información porque está justamente, digamos, ocupado ese buffer y tendrá que buscar algún mecanismo de sincronización para decir, bueno, no voy a producir más porque además estoy atendiendo otro proceso en una máquina virtual que me está requiriendo y bueno, y tendrá que tener, digamos, toda la complejidad pertinente. Dichas técnicas deben ser organizadas explícitamente por el programador, obviamente porque si no entraría en un colapso digamos, de sentirse tentado a sobreescribir datos, porque si no es como que quedan desbordándose ciertos datos por la capacidad misma de transferencia y la dificultad que haya habido un corte en la red, por ejemplo. Sin embargo, los hilos por defecto comparten la memoria y los recursos del proceso al que pertenecen. El beneficio de compartir código y datos permite que una aplicación tenga varios hilos diferentes dentro del mismo espacio de direcciones, ¿no? Siempre con el cuidado que he mencionado, que es puntual. Entonces, podemos hablar de una economía y una escalabilidad, perdón, una economía y una escalabilidad, donde decimos que la economía, la asignación de memoria y recursos para la creación de procesos es costosa, debido a que los hilos comparten los recursos del proceso al que pertenecen, es más económico crear y hacer cambios de contexto de hilos porque si hacemos el cambio de contexto en esos hilos, sabemos que los hilos están compartiendo los mismos recursos, digamos, ese cambio de contexto no es significativo como cuando trabajamos en un contexto que no es concurrente, donde aplican otras políticas que se ven en sistemas operativos, donde tiene que guardar los estados y esos estados que se guardan es lo que vimos recién, el ID, el PC, etc. La medición empírica de la diferencia en la sobrecarga puede ser difícil, pero en general la creación de hilos consume menos tiempo y memoria que la creación de procesos. ¿Por qué? Porque la creación de hilo es una partecita de un proceso. Si tenemos un proceso P, podemos subdividir ese proceso digamos, que se transforma en el hilo. A eso hace referencia. Además, el cambio de contexto suele ser más rápido entre hilos que entre procesos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo guardar en la magnitud que involucra el proceso en sí y no del hilo, que es algo finito, digamos, si consideramos que el hilo es un producto de una división de un proceso. La escalabilidad, los beneficios del multihilo pueden ser aún mayores en una arquitectura multiprocesador, donde los hilos pueden ejecutarse en paralelo en diferentes cores de procesamiento. Y esto, en un ejemplo claro, si tienen ustedes este, eh, un determinado celular, dispositivo móvil, se darán cuenta del aprovechamiento porque están con notificaciones de distintas índole, digamos, accediendo con distintos permisos, o sea, una cuestión prácticamente de todo lo que estoy comentando lo tienen ustedes portablemente y lo llevan a todos lados. Un proceso de un solo hilo puede ejecutarse en un solo procesador independientemente de cuántos hilos dispone. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora de unos 10 minutitos y voy a arrancar explicando esta parte de la programación multicore. Así que nos vemos en unos 10 minutitos. Tengo la garganta muy seca, voy a tomar agua. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de irnos a la pausa? Dale. Ok, cualquier cosa me la deja. Ah, perfecto, gracias, Tomás. Bueno, voy a tomar algo de agua porque estoy
con la garganta muy seca y voy a parar la grabación y continuar cuando retome.